Hola, 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 hola. Entonces, ¿qué pasa? Que no entendéis muy bien cómo pasa la gasolina de un coche a otro. Pues por el principio de los vasos comunicantes. Vamos a ver. Si yo tengo un vaso y otro vaso, este vaso tiene agua por aquí y este vaso está vacío, yo cojo una manguera, la meto aquí y el otro extremo de la manguera lo meto aquí. Antes de meterlo, dejo que el agua salga, tapo y lo meto aquí. Según el principio que estuvimos viendo el otro día, el principio fundamental de la hidrostática, cuando dos puntos están a la misma altura, dos puntos colocados a la misma altura, la misma H, ¿vale? H de B y H de A, tienen la misma presión. P de A, P de B, son iguales. Puntos, misma altura, mismas presiones. Basándonos en esto de que las presiones son iguales, cuando yo pongo en contacto dos recipientes con diferentes alturas, por la diferencia de presión, según el principio hidrostático, este líquido tiende a igualar la presión a este líquido. Entonces, este vaso, según el principio de los vasos comunicantes, del principio de la hidrostática fundamental de la hidrostática, empieza a pasar agua desde aquí hasta aquí. Este nivel de agua va bajando y este nivel de agua va subiendo. ¿Hasta cuándo está pasando agua? Hasta que la presión se iguale. ¿Y cuándo se iguala la presión? Cuando la altura sea igual. Cuando esta altura sea igual a esta altura, deja de pasar agua, porque estas presiones son iguales. Eso es lo de la gasolina. Este sería el depósito vacío, este sería el depósito lleno. Yo meto la goma en el depósito que está lleno, sorbo un poquito, cuando la gasolina me llega a la boca, no me la trago, claro está, tapo un poquito con el dedo la goma está llena de agua, de gasolina con presión, lo meto en el depósito vacío y por diferencia de presiones, porque esta presión que pasará es mucho mayor que la presión de B, ¿vale? Tienden a equilibrar las presiones, empieza a pasar gasolina hasta que los depósitos se igualen o hasta que yo saque el tubo, claro está. Lo de los depósitos de las ciudades, exactamente igual. Si yo tengo aquí una montañita o una ciudad construida así y aquí tengo el depósito, la población está aquí. Entonces, por diferencia de presiones, este depósito está a esta altura, ¿vale? Está a esta altura del depósito. Yo quiero que me llegue agua aquí, altura de mi casa. Por diferencia de presiones, el agua que está en el depósito tiende a bajar y a subir para igualar la presión, para conseguir igualar la presión. Esta agua que sale del depósito, por el principio de la hidrostática, debería de llegar hasta aquí. Toda la ciudad del agua debería de llegar hasta aquí, hasta la misma altura. Lo que pasa es que yo aquí tengo una cosa que se llama grifo, que el grifo evita que el agua siga subiendo. Entonces, todos los grifos, los tapones que se ponen en las tuberías, todo eso es para evitar la subida del agua, la presión. ¿Qué pasa si yo quito un grifo de golpe? Que el agua hace que pega un taponazo, la presión que está acumulada, esta presión que hace que debería del agua subir, yo la estoy eliminando con el grifo, con el tapón. Si yo quito el grifo de golpe de la pared, el agua sale disparar. El agua sale disparar porque está liberando toda la presión. ¿Entendemos? Y luego, el tema de las densidades. Se flota mejor en el mar. ¿Por qué se flota mejor en el mar? Porque el agua del mar es más densa que el agua de la piscina. La sal hace que aumente la densidad. El agua del mar tiene aproximadamente 1,03 gramos por mililitro. Como el agua es más densa, flotamos mejor. ¿Y cómo flotamos mejor? Pues ya lo veremos en el principio de Arquímedes, ¿vale? ¿Entendemos los vasos comunicantes? Vale. Pues una aplicación muy importante de los vasos comunicantes son los tubos en U. ¿Y qué forma tiene un tubo en U? Pues si se llama tubo en U, pues tendrá forma de U. Entonces, los tubos en U son unos tubos que hay en los laboratorios que son así. Entonces, este tubo sirve para calcular densidades de líquidos que yo no conozco. En una de las ramas, yo he hecho agua en el tubo. ¿Por qué he hecho agua en otro líquido? Porque los datos del agua los conozco todos. Yo sé que la densidad del agua es 1 gramo partido por mililitro, o
1000 kilogramos por metro cúbico. Según el Sistema Internacional de Unidades, la densidad se expresa en kilos partido metro cúbico. La masa se expresa en kilos y el volumen en metros cúbicos, pero normalmente se usa 1, porque es más fácil trabajar con 1 que con 1000. Entonces yo he hecho agua. El agua, según el principio de la hidrostática, misma altura. Este tubo se va llenando así, a la misma altura por los dos sitios. Se va llenando y se me queda así. La misma altura. Es el mismo principio que el depósito de gasolina y el depósito del agua. ¿Vale? Es la misma. A ver, que se me ha ido. Ahora. Bueno. Ahora, ¿qué sucede si yo cojo aquí y echo aceite? Ya borramos el agua. Borramos el agua y echamos aceite. Ahora cojo yo por aquí y echo aceite. Un aceite que yo no sé qué aceite es. No sé si es de oliva, si es de girasol, si es de ricino, si es de palma, si es de coco, si es de aguacate. Aceite. El aceite y el agua son inmiscibles. ¿Qué significa inmiscibles? Que no se mezclan. Como no se mezclan, al entrar el aceite, este nivel de agua empieza a bajar y este nivel empieza a subir. Entonces, el agua, vamos a suponer que se me queda por aquí. ¿Vale? El agua se me queda por ahí. Este empieza a bajar y se me para aquí. Estos serían los dos niveles de agua. Los niveles de aceite, pues el aceite supongamos que se me queda por aquí. ¿Vale? Esto sería aceite y todo esto sería agua. Ahora, ¿qué se hace con esto? Hemos dicho que puntos a la misma altura, misma presión. Por lo tanto, este punto de aquí de aceite tiene que estar a la misma presión que este punto de aquí. Este va a ser, por ejemplo, presión del aceite y este va a ser presión del agua, ¿vale? Agua. Según el principio fundamental de la hidrostática, la presión en estos dos puntos es la misma. Por lo tanto, yo puedo poner que la presión del aceite es igual a la presión del agua. ¿Estamos? Ahora, aquí tenemos una altura. Esta sería la altura del aceite. Esa sería la altura del aceite. Y aquí tenemos un agua, que me he colado un poquito, subiría un poquito menos. Aquí tenemos una altura que sería la altura del agua, ¿vale? Esta es la altura del agua que ejerce presión. Toda esta agua que tengo aquí es la que ejerce presión en este punto. Todo este aceite que tengo aquí es la que ejerce presión en este punto. Altura de aceite que ejerce presión, altura de agua que ejerce presión, ¿vale? La presión tiene que ser la misma, cada líquido tiene su altura. Líquidos inmiscibles, si los líquidos se mezclan, si yo echo aquí alcohol, no me vale el tubo. ¿Por qué? Porque el alcohol se mezcla con el agua, no hay altura, ¿vale? ¿Cómo se calculaba la presión de un líquido según este principio? La densidad del aceite por la gravedad, por la altura que ejerce presión. Esta altura sería esta. Igual la presión del agua por la densidad del agua, por la gravedad, por la altura del agua que ejerce presión. Todo multiplicando, todo multiplicando. ¿Qué puedo hacer con la gravedad? Eliminarla. La densidad del agua la conozco, que vale 1. La densidad, la altura del agua la puedo medir con una regla. La altura del aceite la puedo medir con una regla. ¿Qué es lo único que no conozco? La densidad del aceite que he echado. Entonces, la densidad del aceite será la densidad del agua por la altura del agua dividido entre la altura del aceite. Y con esta simple división puedo calcular la densidad de cualquier líquido que yo eche aquí. Que yo he hecho una cosa que me encuentro en un laboratorio. ¿Esto qué es? No tiene por qué ser aceite, cualquier cosa. ¿Esto qué es? Pues yo no sé lo que es. Lo he hecho aquí, utilizando siempre agua. Con esta formulita calculo su densidad. ¿Y por qué es tan importante la densidad? Pues es tan importante porque había una serie de propiedades de la materia que se llamaban propiedades características. ¿Os acordáis de eso? Que eran 7. 7 propiedades características. El punto de fusión, el punto de ebullición, la dureza, la solubilidad,
la conductividad térmica, la conductividad eléctrica y la densidad. ¿Qué tiene de importante la densidad? Porque es característica de cada líquido. No existen dos líquidos en la naturaleza que tengan dos densidades iguales. Si el agua tiene densidad 1 gramos por mililitro, el único líquido que tiene 1 es el agua. Por lo tanto, si yo tengo un líquido desconocido, que no tengo ni idea de lo que es, yo lo he hecho aquí utilizando agua y calculo su densidad, y me sale que este líquido tiene densidad 1,23 gramos por mililitro, me voy a internet, a las tablas físicas químicas, y digo líquido cuya densidad es 1,23, y me sale el líquido que es, automáticamente, porque no existe otro líquido que tenga esta densidad. Por eso estos tubos, tubo en U, se pone así, tubo en U. Por eso estos tubos son tan importantes, porque nos sirve para calcular la densidad del líquido desconocido. ¿Vale? Bueno, pues lo vamos a dejar ya por hoy. Para el próximo día, hacer los ejercicios de la página 209, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ya lo dejamos aquí. No voy a entrar a la presión atmosférica. Para el siguiente día la presión atmosférica. Entonces, hacéis los ejercicios 6, 7, 8, 9 y 10 de la página 209 de vuestro libro. 209, ¿vale? ¿Para cuándo hay que entregarlo? Pues luego os lo digo, ¿vale? Luego os lo digo para cuándo se entrega, ¿vale? Bueno, pues esto es muy importante, el principio fundamental de la hidrostática. Los vasos comunicantes y los tubos en U, que son los tres la misma cosa, son muy importantes. Así que si tenéis dudas, preguntáis. Hasta luego. No os agobiéis, trabajad tranquilos y descansad y dormid y ver la tele y ver películas y ver series, leer libros, sobre todo leer libros y hacer deporte, que no solo es estudiar, ¿vale? Hasta luego.